perdón, estamos retomando, estamos en la semana 2 de este módulo 4 titulado Textos y visiones del mundo. Entonces, tenemos para este tercer espacio abierto los siguientes temas a tratar. Es darles la bienvenida en el momento que se empiecen a integrar, saludarlos, hablarles de las normas de la etiqueta. El propósito de esta unidad 2, por supuesto, los aprendizajes esperados que esperamos lograr durante estas actividades de semana 2. Repasar un poquito el contexto, ya que tiene que ver con vincularlo con la obra y con el autor para entender mejor su sentido, ¿de acuerdo? Ver otros elementos nuevos que vamos a ver que se dan dentro de la literatura, como es la ficción y su contraparte con la realidad. También vamos a ver el elemento de las corrientes literarias, en qué consisten, para qué nos sirven y cómo las podemos identificar. También ver el tema del sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida y cómo la representan los autores dentro de sus obras? ¿Cómo los podemos identificar? Ver la actividad integradora 3, comentarles cómo van a ir eh, realizando esta actividad y cómo combinarla o vincularla con las demás actividades. ¿Qué tanto aprendieron al final en las conclusiones? Y algunas recomendaciones para realizar sus actividades integradoras, 3 y 4. Bien, repasamos las normas de la etiqueta, porque por ahí, sobre todo en el foro Aprendiendo o en el mensajero, se les está pasando aplicar estas normas, sobre todo cuando se trata de ser breve con la información, pero no tan breve que no demos información correcta o completa, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando piden extensión de tiempo, deben mencionar qué actividad, de qué semana, cómo se llama, em, para que yo tenga los datos correctos y pueda entonces generar una respuesta y habilitar la plataforma sin tanto estar preguntando y haciendo más largos los mensajes, ¿de acuerdo? Entonces, miren, las normas de la etiqueta, recuerden que son principios de cómo comportarnos al comunicarnos en Internet, y se busca que con estos principios se fomente la, el respeto y la cordialidad entre los agentes educativos y los estudiantes de la comunidad de prepa en línea. Siempre debemos saludar, uno de estos principios es saludar correctamente, de manera cordial, siempre ofrecer un saludo y en todos los espacios, ¿no? Decíamos en el correo electrónico, en el foro, en los foros, tanto de aprendiendo como de integración, y el correo electrónico. Deben respetar siempre la postura de la comunidad educativa en todos los espacios de plataforma. Es decir, aunque no estemos de acuerdo con la opinión o la forma de opinar, a veces no es que sea contra nuestra persona, sino contra la opinión que estamos aportando. Por ello es que debemos siempre diferenciar y respetar y mostrar respeto ante la opinión de otros, aunque no nos guste. ¿De acuerdo? Deben escribir correctamente el nombre de la persona a quien se dirigen, sobre todo cuando en los foros, cuando se dirigen a uno de sus compañeros, mencionar su nombre, ya que a veces nada más ponen, estimado compañero, me da gusto tu respuesta por esto y esto y esto, pero debemos mencionar, estimado compañero Luis Fernando, ¿no? Me encanta tu opinión por esto y esto y esto más, ¿no? Entonces, siempre mencionar el nombre. Bien, también es importante que ustedes escriban de manera correcta, cada vez mejor, y siempre para ello es importante revisar su mensaje o su actividad, como la están enviando, para que
tenga los menos errores, tanto ortográficos como gramaticales. Esa es una norma que debemos, sobre todo los que somos ya estudiantes o agentes de esta comunidad educativa, que ir que es nuestra obligación ir mejorando esa debilidad o ir superando esa debilidad de las faltas de ortografía. Debemos respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Eso es muy importante. Lo que aquí se dice, aquí se queda o lo compartimos con nosotros mismos, pero no andar divulgando, andar compartiendo tareas, andar compartiendo opiniones de asesores, de tutores, etcétera, ¿no? Siempre tratar de ser respetuosos con la información. Asegurar de indicar con exactitud de dónde obtuvieron los comentarios. Aparte de que sus mensajes deben ser breves, concisos, claros, precisos, por favor asegúrense de indicar de dónde obtuvieron los comentarios, los datos o cualquier otra información con los que complementen su aportación. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que siempre aporten las referencias de las fuentes que utilizaron para realizar cierta actividad. Son de los más importantes y creo que sí quedó claro y lo podrían aplicar siempre en su comunicación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al propósito de la unidad 2, que en esta ocasión se llama Literatura, un acercamiento a otras realidades, ya que el interpretar textos a partir del análisis del contexto donde fueron producidos para relacionarlos con la cultura de la que emanan, comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Ese es el propósito, que ustedes lean e interpreten los textos pero a partir del contexto, ¿de acuerdo? Para que al final de cuentas, cuando analizamos un texto literario, lo comparamos con el mundo que estamos viviendo actualmente y podemos entonces formarnos una propia opinión, un punto de vista, de acuerdo al tema, de acuerdo a la visión o al mundo que nos está ofreciendo determinado texto literario. ¿De acuerdo? Entonces, se busca también que ustedes sean tolerantes ante otras costumbres, épocas, condiciones y realidades sociales. Para ello, es muy importante conocer el contexto para poder lograr comprender cómo son esas costumbres, esas épocas y condiciones y poder comparar ahora y decir, bueno, sí, en aquel contexto eran así las cosas, ahora son así, pero hay cosas que venimos arrastrando desde esas épocas y por eso hoy somos así. Ir formándonos nuestro punto de vista sobre estas realidades que nos ofrecen los autores. Entonces, ya teniendo claro el objetivo, vamos a ver entonces los aprendizajes que esperamos lograr. Uno es reconocer el impacto de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad o en la creación de mundos posibles. Entonces, vean cómo es un elemento más, un elemento nuevo que vamos a identificar dentro de los textos literarios. Otra cosa es reflexionar sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura del siglo XIX. Es decir, ahí es donde debemos ser críticos y analíticos al reflexionar cómo estos cambios se dieron en aquella época, en el siglo XIX, y que por supuesto tiene gran impacto en los autores para escribir de la forma que lo hacen y describir de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura, especialmente en la del siglo XX. Eso es lo que esperamos aprender, cómo se toca el sentido de la vida en la literatura. También vamos a identificar cuáles son las propuestas de un movimiento literario, tomando a las vanguardias literarias como caso. Es decir, vamos ahí a diferenciar
y les pido que tengan claro cuándo es un movimiento literario y cuándo es un género literario, que son diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a reactivar aprendizajes sobre las características de la realidad social contemporánea, como la sociedad participativa, la sociedad plural, multicultural e intercultural, para valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en el caso de la literatura en lenguas originarias y de las manifestaciones de la lírica mexicana. Por ello les pido, y eso es bien importante, que participen en el foro Aprendiendo. Ahí están compartiendo esas riquezas culturales con las que cuenta su región, su comunidad, su estado, y puedan hacer este análisis de cómo es precisamente, eh, cómo son las riquezas, con qué contamos en nuestro país, en nuestro México, y sobre todo ver qué tan diferentes somos, ¿no? Para poder aceptar que somos un país pluricultural, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos aprendizajes los vamos a lograr a través de las actividades integradoras 3 y 4. Para ello vamos a repasar también qué es una corriente literaria, ya que es diferente al género literario. Estas corrientes o movimientos literarios se dieron sobre todo en los siglos XIX y XX. Es una forma de organizar la literatura para su estudio, es organizarla con base en el momento histórico en el que se escribieron los textos y el movimiento cultural del cual surgieron. Por ello, recuerden que el contexto siempre tiene que ver con los elementos social, histórico, cultural, ¿no? Y otros elementos que también a veces son importantes, como la filosofía de aquella época, la ideología de los escritores, lo religioso a veces tiene que ver, o lo bélico, o sea, que hubiera guerra, por supuesto que impacta muchísimo a los escritores en su forma de escribir. Ahora, estos movimientos se dieron, repito, de los siglos XIX y XX, que son más o menos de 1800 y hasta antes del 2000, abarcan las principales corrientes literarias de vanguardia, decíamos que así se les dice, y son todas las obras de vanguardia. Es decir, como en la actividad pasada, donde tenían que mencionar, ay, permítanme. Disculpen, tuve que tomar un poco de agua porque se me estaba secando la garganta. Pero bueno, continuamos. Decíamos que en estos siglos abarcan las principales corrientes literarias, es decir, son especies de tendencias o movimientos que agrupan estilos y formas de pensar y sentir de los autores en épocas más o menos definidas. Por ejemplo, decíamos, un contexto donde hay guerra, por supuesto que los autores se ven marcados por cierta forma de escribir y de pensar, y esa ideología que tienen del mundo. Entonces, de acuerdo a esos sentimientos o emociones o formas de ver la vida, es como escriben en ese momento. Y ya los críticos lingüísticos o lingüistas o críticos literarios son los que se encargan de clasificar cada obra de cada autor en determinada corriente o movimiento literario. Por ello es que se dice que los movimientos o corrientes que agrupan estilos y formas de pensar y sentir de los autores en épocas más o menos definidas es lo que se le llama corriente literaria. Es decir, son tendencias o modas, ¿no? Como la moda de la ropa, que marcaron la producción artística en el mundo occidental
en un contexto social y cultural. Es decir, el contexto siempre va a tener que ver para crear o eliminar cierto movimiento literario, ¿de acuerdo? Y casi siempre los movimientos literarios se oponen a lo anterior, ya que tanto, decíamos, tanto influye el contexto en la forma de pensar y expresar el arte. En la mayoría de los casos, los movimientos literarios surgen como oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Entonces, hagan de cuenta que el movimiento del romanticismo, por ejemplo, su idea o una de sus características es exagerar los sentimientos, las emociones, y lo reflejan a través de los personajes. Bueno, pero después surge entonces el movimiento del realismo, que va en contra de lo que, ay, permítame, perdón, de lo que se venía dando en el romanticismo, ¿no? Los realistas dicen, no, vamos a decir las cosas como son, tal cual se observan en la realidad. Por ello es la corriente realista, ¿no? Y así, cada movimiento, repito, se opone a lo que se venía dando en el movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Entonces, siempre un movimiento va a, digamos que a eliminar o a rebasar al que estaba. Bien, otro elemento que tiene que ver con la literatura es la ficción. La ficción es una invención, es una cosa fingida, es una construcción que hace el autor partiendo de la realidad. Tiene elementos de semejanza con la realidad, pero no es la realidad. Entonces, ¿qué hacen los autores? Ellos observan su realidad, ¿no? Tal cual. Y entonces de ahí retoman para hacer la estructura de su obra, ya sea una poesía, un cuento o una comedia. Ahí lo que ellos hacen es agregar y quitar elementos según lo requiera, y para ello utilizan su creatividad para dar origen a un mundo literario. Plantea aspectos creativos para incorporarlos a su realidad y dar origen a otra realidad específica. Entonces, la ficción es un elemento muy importante, a pesar de que se retoma de un hecho real. Y vamos a ver ejemplos, sobre todo en los textos que van a analizar, ya que lo ficticio en la literatura es un texto literario. En un texto literario, perdón, el autor expresa aspectos de su realidad, pero en otras ocasiones los personajes, los lugares, los momentos, los sucesos son creaciones que solo están en su imaginación. Es por ello que en la literatura se presentan elementos reales y elementos ficticios, y en ella el autor hace referencia al mundo en el que vive. Utiliza elementos de su realidad y elementos únicos creados por él. ¿A través de qué? A través del lenguaje, a través de las figuras literarias, a través de el género que se le da, si es una poesía, si es un cuento, si es una novela, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, otro elemento importante que vamos a identificar es qué hacemos aquí. En este mundo, ¿qué hacemos aquí en este mundo? ¿Y cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que descifrar el mundo? Eso toma una forma que se llama literatura, pero el mundo literario por sí mismo no tiene sentido sino lo que a través del mundo literario se puede ver. Esa es una opinión del autor Tomás Segovia. Y en efecto, es como una pregunta existencialista que nos hacemos, ¿no? ¿A qué viene este mundo? ¿Cuál será mi misión? ¿Por qué tengo que vivir todavía? ¿No? Y así, cuando nosotros encontramos algo que nos interesa muchísimo y luchamos y trabajamos por hacerlo,
¿qué estaremos ahí buscando? Pues es nuestro sentido de vida, ¿cierto? Entonces es importante que tengan claro que es como preguntarse qué hago aquí, cuál es mi función, etcétera, ¿no? En el sentido de vida lo van a localizar a través de los personajes que muchas veces sí, en efecto, aunque ahí lo que tiene que ver es con el autor, ¿no? Lo que refleja ahí es su propia vida. Bueno, los autores siempre lo van a mencionar a través o valiéndose de un personaje, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando busquen el sentido de vida de la debutante, pues no precisamente es Leonora Carrington, perdón, sino que, em, tiene que, ay, permítame, perdón, se me anda secando la garganta y me pica algo aquí, pero perdón. Entonces, los autores retoman elementos de su realidad y de acuerdo al lenguaje, de acuerdo a la imaginación, su creatividad, ellos lo que recrean es precisamente un mundo posible. Pero también a través de los personajes es como se refleja el sentido de vida de esos personajes, ¿no? Decía, en el caso de la debutante, es una es la protagonista. Entonces, ahí van a investigar cuál es el sentido de vida de la protagonista, que sabemos que es de la autora, cuál es el sentido de vida de la autora, pero siempre va a estar reflejado a través de un personaje de la obra, o un personaje narrador, o un personaje, en segunda persona o tercera persona, pero siempre utilizando sentido de vida, ¿no? Digamos que siempre se va a expresar un autor a través de personajes. Bueno, entonces en esta actividad integradora 3 ustedes van a realizar una presentación en PowerPoint con 11 diapositivas. Pero precisamente tienen que ver que desde el momento en que nos disponemos a leer un texto literario, estamos conscientes de que por ser un texto literario, es posible que el autor nos conduzca a otras realidades y mundos que tanto pueden ceñirse a alguna época y lugar reales, actuales o pasados, como pueden representar universos y tiempos completamente fuera de lo que consideraríamos normal. ¿Sí queda claro? Es decir, mediante esta actividad, ustedes van a conocer que por medio del lenguaje literario, de los personajes y de la estructura de las obras, podemos conocer otras formas de interpretar y dar sentido a la vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando realizamos análisis más profundos, de las obras, podremos desentrañar estos elementos, siempre tomando en cuenta sus características y su contexto. ¿Ven cómo volvemos al contexto? ¿Cómo tiene que ver? Es muy importante para poder entender cómo es el mundo posible al que nos traslada cada autor. Y de esta forma podremos ampliar nuestra visión de la vida, a través de la obra, porque a su vez contribuye a ampliar nuestra visión de la vida, con lo que desarrollamos nuestro pensamiento crítico y con él nuestra postura ante realidades diferentes a la nuestra. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sería importante esto? Demostrar o saber cómo, cómo percibimos esas otras realidades que nos ofrecen los autores en comparación con la nuestra. Bueno, pues para tomar una postura, para conocer cómo era esa cultura, esa sociedad y cómo somos ahora.
¿de acuerdo? ¿Para qué otra cosa nos sirve? Bueno, ahorita vamos a ver que el propósito de la actividad integradora 3 es que ustedes analicen 2 textos literarios, uno del siglo XIX y otro del siglo XX, y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenece, el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. Entonces, creo que sí queda claro sobre qué van a lograr con esta actividad y cuál es el propósito que se persigue. Entonces, son 4 elementos, repito, los que van a identificar. El contexto, cómo lo vincula la autora dentro de su obra, para poder entonces reconocer en el fondo de la obra de qué nos está hablando, qué problemas o qué preocupaciones le interesan al autor. ¿Están de acuerdo? Y otro elemento que van a identificar a través de esta actividad es el movimiento literario al que pertenece. Otro es el sentido de vida que aborda y por último, el papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. Entonces, vean, repito, son 4 elementos que van a analizar, mencionar y comprender estos elementos dentro de 2 textos literarios. Uno es eh, el contexto, ¿no? ¿Para qué sirve el contexto? ¿Cómo lo identificamos? Y cómo nos va a ayudar a vincularlo con el autor, con los autores y cómo lo van a expresar. Para reconocer en estos las propuestas de movimiento literario, repito, este es otro elemento que deben ustedes comprender y entender y conocer cómo son estos movimientos literarios, cuáles son sus características y cómo se representaban en las obras, ¿de acuerdo? Para poder diferenciar cómo ha avanzado la escritura, la forma de hacer literatura, ¿no? Bueno, también van a encontrar el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. ¿Observan? Entonces son 4 elementos los que hay que mencionar, que hay que identificar de acuerdo a el propósito y en el momento que ustedes lean van a ir identificando estos elementos, investigando el contexto, investigando imágenes y también investigando cómo se hacen las referencias de las fuentes consultadas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver rápidamente cómo van a hacer su actividad integradora 3. Les decía que son 4 elementos y que lo van a realizar dentro de una presentación de PowerPoint, ¿de acuerdo? Entonces, van a leer primero que nada, de acuerdo a las instrucciones, la semblanza de Frankenstein y cómo trata, o bueno, el argumento de toda la obra a través de esa semblanza. Y después van a leer el capítulo 4 y 5 nada más. Claro, si alguien quiere leerse toda la obra, por supuesto que es válido. Y les aseguro que van a leer más de 2 capítulos, porque está muy interesante la obra, muy divertida, se van a divertir también, o también se van a entristecer, de acuerdo a lo que les evoque la lectura de ese texto, es lo que van ustedes a reflexionar, identificar qué emoción o pensamiento o idea les dio la lectura de esa
de esa obra, pero también en el momento que expresen en qué consiste cada obra, lo van a mencionar con sus palabras, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya leyeron la semblanza, el capítulo 4 y 5, van a identificar esas emociones y las van a escribir. Después van a ir a Internet y buscar una imagen que refleje esa emoción o pensamiento o idea que les aportó la lectura de este texto. Y por lo tanto deben de poner mucha atención y poder encontrar esas o identificar esas emociones que les evoca la lectura de esos textos. Ahora, una vez que hayan investigado o hayan colocado la imagen que les refleja, que, le, que tiene parecido con lo que están sintiendo o pensando, lo van a escribir. Pero también van a buscar una imagen que refleje esa emoción, la van a colocar y también van a explicar por qué les hizo sentir así esa lectura de ese texto de Frankenstein, ¿de acuerdo? Y una vez que lo lean y que ya hayan colocado su imagen y sus pensamientos en no más de 50 palabras sobre su primera impresión. Por ejemplo, sentí miedo, si yo pongo, por ejemplo, que sentí miedo, o sea, esa es la emoción, ¿no? ¿Por qué? Voy a justificar por qué sentí miedo. Ah, porque imaginé que el lobo este es un ejemplo de la obra de La Caperucita Roja, por eso imaginé que el lobo se iba a comer a la niña de la caperuza roja, en el momento que llegó a la casa de su abuela. Eso me causó miedo, ¿no? Entonces, esa emoción es la que van a colocar y van a explicar con sus palabras, por supuesto, por qué, imaginan que pensaron eso o se imaginaron eso, ¿de acuerdo? En eso va la diapositiva 2. La diapositiva 1, pues, solamente una portada con sus datos, ya sea con una imagen o con puro nombre, etcétera, ¿de acuerdo? Más bien el puro nombre de ustedes, pero también el grupo y el nombre de la actividad. Eso es importante. En la 2, ya dijimos, van a hablar del contexto de Frankenstein y de La debutante. Son 2 cuentos que van a leer de 2 autoras muy jóvenes para su tiempo. Em, una se llama Mary Shelley, la otra se llama Leonora Carrington. Van a investigar ese contexto y van a colocar, imágenes que representen esas emociones dentro de la diapositiva 3. Ahí van a investigar en el Internet cuál es el contexto de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. Van a investigar y van a tratar de dar respuesta a esas 3 preguntas. El contexto de la obra y de la autora. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? Ese es uno. ¿Cómo era la sociedad europea? Hablando de inglesa, suiza y alemana. ¿Cómo era? En la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué escribió la obra esta autora? Eso también es importante mencionar. ¿Por qué consideran ustedes? No es que en la obra diga específicamente, la autora escribió esto por esto y esto, no. Ustedes lo van a intuir, lo van a deducir. ¿Por qué habrá escrito la obra esta autora? Entonces, van a elegir también los momentos que consideren más relevantes del contexto para el análisis del texto representados en la diapositiva. Ahí pueden usar también audio, está permitido, pero que también no refleje más allá de 50 palabras. Para ello utilicen su creatividad, ¿no? Si yo menciono, en el caso del contexto de Mary Shelley, dónde nació y con quién se casó y después cuántos hijos tuvo y que al final dónde escribió la...
Eso es mucha información. En este momento se solicita, em, sintetizar la información, ¿de acuerdo? En esta síntesis de la obra es donde pueden identificar, em, el contexto de la obra y por qué se habrá escrito esa obra. Entonces, para ello les pido que no coloquen las instrucciones, sino simplemente las respuestas para que les quepa tanto sus respuestas como las imágenes que van a representar esas emociones o esas impresiones y lo van a expresar en no más de 50 palabras, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes utilizan una información tal cual de una fuente, es válido siempre y cuando coloquen esa cita en el movimiento literario al que pertenece. Por ejemplo, aquí hablando del contexto de Mary Shelley, dice: "La sociedad europea estaba enmarcada en el contexto de la época victoriana, que marcó la cúspide de su revolución industrial y del Imperio británico. La imagen cotidiana es la de una sociedad burguesa y proletaria. La burguesía inglesa se llamaba a sí misma la nobleza y los grandes autócratas con renombradas familias". Entonces vean aquí cómo este contexto pues tiene que ver para poder identificar por qué escribe el autor, o en este caso la autora, la obra de Frankenstein, ¿de acuerdo? Ahora, en la diapositiva 4, perdón, ahora sí van a identificar a qué movimiento literario corresponde la obra y van a seleccionar 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que ilustren. Por ejemplo, yo puse aquí una obra tomando como ejemplo Cumbres Borrascosas. Es una obra perteneciente al romanticismo. Entonces pongo aquí característica del romanticismo. Es una exaltación de las emociones humanas. Captura la esencia de las emociones humanas más poderosas y oscuras, transportándonos a un mundo de pasiones desatadas y repletas de arrepentimiento. Invita a reflexionar sobre la complejidad del amor y las consecuencias de nuestras acciones. Vean cómo esta característica, exaltación de las emociones, es cómo podemos identificar una frase que represente eso, la exaltación de las emociones. Y vean, encontré esta frase que tiene que ver con Cumbres Borrascosas. Es una costumbre, es una obra romántica por excelencia, y para ello ponemos como ejemplo esta frase: "Mi amor por Linton es como la vegetación en los valles. El tiempo lo cambia, lo reduce, pero aún así es más fuerte que antes". ¿Qué trata de decirnos aquí, en ese caso, el autor Buki en 2023? Vean, aquí dice que la vegetación, que el amor de la protagonista por su enamorado es tal como la vegetación en los valles. Es decir, el tiempo lo cambia, lo reduce, pero aún así es más fuerte que antes. Vean cómo aquí, en efecto, es romanticismo porque em, aquí está comparando ese sentimiento tan grande que tiene hacia su enamorado, como la vegetación en los valles, ¿no? ¿Qué sucede en los valles con la vegetación? Que el tiempo lo cambia, lo reduce, pero aún así es más
fuerte que antes. Entonces está comparando el amor con la vegetación en los valles, que es tan extenso, ¿no? Entonces, vean, ahí está la exageración. Ese es el movimiento romántico. Ahora, la forma de colocar la cita textual es colocar entre comillas de dónde a dónde abarca la cita que yo estoy utilizando para reforzar mi opinión, ¿de acuerdo? Bien, aquí la explicación que doy es que esta cita de la novela Cumbres Borrascosas de Emily Brontë encierra de manera magistral la complejidad de los sentimientos amorosos. A través de esta metáfora se expresa que el amor entre los personajes de Catherine Earnshaw y Edgar Linton es tan fuerte y persiste que incluso el paso del tiempo no puede destruirlo por completo. Vean cómo ahí estamos utilizando la exageración y cómo se explica, cómo a través de la metáfora se expresa que el amor entre los personajes, de los dos protagonistas, es tan fuerte y persistente que incluso el paso del tiempo no puede destruirlo por completo. ¿Y por qué decíamos esta similitud con el, el amor con la vegetación en los valles? Porque el paso del tiempo no puede destruir al valle, ¿están de acuerdo? Pues tampoco el amor que siente por, eh, por su enamorado. ¿Se dan cuenta cómo va siendo en este caso romanticismo? Y estoy mencionándolo de esta forma. ¿Cómo se llama la característica y un ejemplo de la misma obra que hable de una característica de ese movimiento? ¿De acuerdo? Ahora, hasta ahí pasamos a la diapositiva 5, donde ahí va a hablar, o se debe identificar el sentido de la vida de Frankenstein, en este caso, de los capítulos 4 y 5. Ahí van a encontrar en esos dos capítulos cuál era o cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Recuerden para ello revisar el autor sobre este tema para apoyar su reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo en una o varias imágenes en un pequeño párrafo, de no más de 50 palabras. Es decir, aquí, acuérdense que decíamos cuál es el sentido de vida como una forma existencialista de decir qué hago aquí en este mundo, cuál es mi misión, qué debo de hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer. Y en el momento que yo responda es como estaremos dando esa, ese sentido de vida, ¿no? Entonces, para Víctor Frankenstein, ¿cuál era esa como tipo obsesión por, en este caso, hacer un, que una persona ya muerta, darle vida a través de varias partes del cuerpo, ¿no? Por eso ustedes cuando ya tienen cierta idea de la obra de Frankenstein, es decir, lo han visto en películas, en caricaturas, en obras de teatro, en representaciones, etcétera. Pero, eh, perdón, se me está yendo la voz por la mm, carraspera que traigo, pero discúlpenme. Entonces, les decía, eh, ustedes tienen una idea de Frankenstein, pero cuando observenla o cuando lean estos capítulos 4 y 5, es donde se van a dar cuenta que el protagonista
no es el monstruo ese que está construido con partes inertes de otros cuerpos, sino que es Víctor Frankenstein, el autor, el creador de la criatura, el protagonista, el personaje principal. ¿Por qué principal? Porque se está narrando la historia de este autor, de este personaje, ¿no? ¿Por qué ¿Por qué quiso hacer eso de darle vida a un ser que ya estaba muerto? Y sobre todo componiéndolo con partes de otros cuerpos que también ya estaban muertos, ¿no? Obviamente ahí hay una teoría, una explicación y que tiene que ver con el contexto de Mary Shelley, de la autora, es decir, qué pasaba en el momento, en la sociedad, en el momento que Mary Shelley decide escribir esta obra. Bueno, porque tenía ideas de el galvanismo, es decir, de una forma biológica de dar chispazos con choques eléctricos y buscar vida, ¿no? Entonces, pero a través de otros elementos tecnológicos también, que es como le da ideas a la autora para poder escribir esta obra. Entonces, volviendo a lo del el sentido de vida, deben de investigar para Víctor Frankenstein cuál era el sentido de vida, qué es lo que más le importaba hacer. Ahora, esto lo van a hacer con también no más de 50 palabras, entre 20 y 50 palabras, y también representar una imagen, ¿no? Una imagen de cuál era el sentido de vida para Víctor Frankenstein. En la obra, el monstruo no tiene nombre, nada más es el monstruo o la criatura que el mismo Víctor Frankenstein le dice, ¿no? Un pequeño monstruo o una criatura. Entonces, tengan mucho cuidado al identificar al personaje o al protagonista principal y su sentido de vida. Por otro lado, vamos a ver también, hasta ahí todo tenía que ver con Frankenstein, ¿no? Y Mary Shelley y su contexto, etcétera. El movimiento literario, el sentido de vida. Ahora van a hacer lo mismo, pero ahora con el cuento de La debutante, de Leonora Carrington. Ahí lo mismo, van a leerla, van a concentrarse, buscar esas imágenes o sentimientos que les provoca y reflejarlo en la diapositiva 6, perdón, con imágenes y con no más de 50 palabras. En la diapositiva 7, ahí lo que van a ver, se van a ir otra vez al internet a investigar cuál era el contexto de la obra y de la autora, tratando de responder cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué crees que escribió la autora esta obra? Ahora, por ahí hay 2 años en los que se reflejan como elaboración de esta obra. Bueno, una es que, por ejemplo, en 1937 fue escrita la obra y la otra versión es que fue publicada en 1939. Puede ser porque por ahí se menciona otro año, 1978 y algo, que fue escrita la obra, pero más bien ahí fue primero fue escrita, sí, y publicada hasta 1939, porque en 1978 ya estaba en México la autora y ya se trató de una edición más, una edición diferente, ¿de acuerdo? Entonces tengan bien claro esos detalles de quién es el personaje o protagonista de Frankenstein y en este caso de la debutante. La debutante, en este caso, es lo que en México le llamamos a una quinceañera, ¿no? La debutante allá en Europa, pues era, pues sí, una niña que a cierta edad, pues era presentada ante la sociedad, por lo tanto, les llamaban la debutante. Esta explicación
también no deben rebasar las 50 palabras, porque aquí lo que estamos haciendo es, o lo que se va a evaluar, es la capacidad de síntesis de una gran información a una breve información, ¿de acuerdo? Obviamente también van a hablar de cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea que tiene que ver con inglesa y francesa en la primera mitad del siglo XX. Y sobre todo, ¿por qué crees que escribió la obra esta autora? Bien, en la 8 también hablar del movimiento literario al que pertenece, una característica y mencionar con una frase las imágenes que representen. Ahora, la debutante y el sentido de la vida. Aquí también van a reflejar cuál era el sentido de vida de la protagonista, que en este caso es la debutante. Colocarlo también con una o varias imágenes y entre 20 y 50 palabras dar su explicación de por qué o cuál es el sentido de vida de la protagonista. Ahora, en la diapositiva 10, ahí les sugiero que lo dividan en 2 partes esta misma diapositiva y en un lado coloquen una imagen que represente ese mundo posible de Frankenstein y en el otro lado también una imagen de algo que le represente el movimiento, que represente, eh, ese esa ese elemento que comparten ambas obras, ambas obras. ¿Cómo se llama ese elemento que comparten ambas obras e identificar a qué mundo posible pertenece? Y esto lo van a lograr observando, leyendo, investigando cuál era la corriente literaria, cómo se dan esos elementos de ficción y a qué mundo posible corresponde. Para ello les sugiero la página, perdón, el recurso de plataforma que se llama Literatura, Ficción y Realidad. Ahí viene un cuadrito donde viene los mundos posibles, sus características y un ejemplo, para que ustedes puedan identificar a qué mundo posible nos traslada cada autora, cuál es el elemento en común que comparten y a qué es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Pueden usar, repito, la mitad de la diapositiva para una obra y la otra mitad para la otra obra. Y acompañar su diapositiva con una reflexión de entre 50 y 20 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. ¿De acuerdo? Vean cómo es muy importante esa parte. Y ya en la última diapositiva deben colocar sus fuentes de consulta o referencias, donde vean la primera línea de su referencia se coloca al margen, al límite del margen. ¿Están de acuerdo? Y a partir de la segunda, tercera, cuarta línea en las que tenga su referencia, dejar una sangría francesa y la tercera también y la cuarta también. ¿Por qué esto? Porque es así de acuerdo al manual de citas y referencias. Y de ahí también otra característica es colocar, de acuerdo al formato APA, el apellido y el nombre de la autora. Entre paréntesis, el año 1818 y viene el título de la obra que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Viene el, la revista
donde fue encontrada esta información se llama letras imaginarias. Y al final la palabra recuperado de, y ahora sí viene la liga, para que no crean que nada más la liga es la referencia. No, la liga nada más es la dirección electrónica. Para la referencia, mire, lleva estos datos completos, el apellido del autor, el nombre completo, esa es otra novedad que antes solamente se dejaba la M, por ejemplo, Shelly M, y ya no se agregaba más, pero ahora sí se escriben los nombres completos. Después de la revista o libro donde fue obtenido o la página web, ahora sí viene la liga y aquí sí se escribe de manera completa. Pues bien, espero que haya quedado claro, que no haya duda, y si les surge duda, pues también ya saben que pueden acudir eh, a mí a través del mensajero o del correo electrónico y con todo gusto los voy a apoyar con alguna información. Bien, ya para ir concluyendo, espero que haya quedado claro para qué sirve la ficción en la literatura. Se lo respondan y puedan tener oportunidad de corregir en el caso de que se hayan equivocado. ¿Para qué sirve la ficción en la literatura? ¿De acuerdo? No es nada más hacerlo por hacerlo, sino investigar cómo se hace y quién es el director o técnico o aprendizaje, ¿no? Bien, una vez que ustedes se respondan qué es la ficción en la literatura, pues vamos a ir cerrando ya con las últimas recomendaciones. Miren, deben aplicar las normas de la etiqueta. Ya decíamos que no escribir con mayúsculas todo un párrafo, em, respetar los espacios de cada área, digamos, de cada persona en la comunicación para respetar esas normas. Parafrasear lo que investigues en otras fuentes, aunque sea de su propia cabecita, em, del autor, siempre ustedes deben de ser honestos y mencionar de dónde obtuvieron esa información y mencionar las referencias de manera completa de acuerdo al manual de citas y referencias, ¿de acuerdo? Deben revisar ortografía y sintaxis antes de enviar su actividad para no, para ir superando esa debilidad, ¿de acuerdo? Y no rebases las diapositivas de PowerPoint, armoniza tus imágenes con los textos, ¿no? Es decir, en una diapositiva, no por querer sobresalir la palabra recomendaciones, la haga grande y esté pasando sobre esas imágenes, no. Debe ser un tamaño adecuado, un, que no se vea amontonado, pero que tampoco se vea muy, muy esparcida la información, ¿de acuerdo? Es decir, armonizar sus imágenes con los textos literarios para poder hacer un correcto nombramiento de las actividades. Bien, entonces, repito, si surge alguna duda, por favor comuníquenme al mensajero de la plataforma y yo estaré respondiendo de manera pronta, a más tardar en las horas que tenemos permitido. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí le dejamos, les agradezco mucho su tiempo, su espacio y recomendarles nuevamente los 4 elementos que van a investigar y que van a identificar en los textos literarios que lean. Primero, conocer el contexto de cada autora. Después, cuál es el movimiento literario al que pertenece. Otro, cómo la ficción es un elemento en común que comparten ambas obras, cómo localizarla y también el sentido de vida, ¿de acuerdo? ¿Cómo era el sentido de vida? ¿Cómo se daba
en esta en estos personajes, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo el próximo, viernes, también a las 8 de la noche, para que, em, veamos sobre la actividad integradora 4, qué es lo que van a estar haciendo ahí, cómo van a compartir, cómo van a realizar su esa actividad, ¿de acuerdo? Para ello les pido que lean sus actividades y sus instrucciones para poder tener claro qué es lo que van a hacer en esta actividad integradora 4. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche.